el tercer encuentro de este ciclo de webinars sobre turismo rural. En esta oportunidad vamos a disfrutar de esta jornada con la ingeniera agrónoma Marcela Pascual, que nos ha venido acompañando a lo largo de estos 3 encuentros. Y hoy tenemos una invitada especial, la técnica Romina Leguizamón, ¿sí? Ellas estuvieron presentes en el webinar de protocolos turísticos para turismo rural. Así que, bueno, Marcela, Romina, muchísimas gracias por estar aquí presentes y nuevamente con nosotros. Algunas aclaraciones respecto a esta jornada que vamos a desarrollar. Todas las preguntas o consultas que quieran ir realizando las pueden ir escribiendo en el chat de Zoom, y en la medida que Marcela y Romina puedan ir contestándolas, lo harán. Si no, recuerden el correo para enviar las consultas, formacionturística@cordoba.tour.ar. Muchas gracias, Marcela, Romina. Cuando quieran, podemos empezar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí estuve viendo un poquito en el chat. Hay algunos de ustedes que nos vienen acompañando ya en las 3 charlas, más la charla de protocolo. Así que, bueno, agradecerles, y a los que se suman por primera vez también. Gracias, Romy, por acompañar a la gente de la agencia. Vamos a arrancar entonces con esta primer jornada. Me esperan un segundito vamos a comenzar con compartir pantalla. Buenos días a todos los que están del otro lado. Gracias, Marcela, por la convocatoria nuevamente, acompañarte en estas hermosas charlas que estás dando de turismo rural. Y bueno, agradecerle obviamente a Verónica por toda su gestión y su equipo, y bueno, a la Agencia Córdoba Turismo por esta oportunidad. Así que bueno, listos entonces. Bueno, ahí estamos, bien. Bueno, la verdad que uno sobre estas modalidades de la virtualidad va aprendiendo en esto del enseñar y el aprender constantemente, ¿no? Y en las diferentes formas y en el saber quién está del otro lado. Entonces, por eso también me interesó que me acompañara Romina en esta oportunidad, para ir, porque uno se tiene que ir formando en esto de la educación a distancia, del compartir saberes y experiencias. Y bueno, para nosotros lo que suele ser muy rico, que es el intercambio de opiniones, sobre todo por parte del público objetivo, que son los que están detrás de la pantalla y que nosotros no vemos. Y por eso en esta oportunidad le sugerimos a Verónica que nos vaya avisando por alguna consulta, algo que quieran aportar, o después vamos a hacer algunas preguntitas disparadoras como para hacerlo un poco más dinámico. Incluso vamos a ir probando cuáles son las modalidades para que este material que nosotros hemos preparado para ustedes pueda ser realmente aprendido y aprovechado. Bueno, en esta oportunidad, ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál es el tema que nos une? La sustentabilidad en los emprendimientos turísticos rurales. Vamos a tratar de hacer una mirada integradora y ver cuáles son las potenciales estrategias, e incluso compartir, bueno, algunas experiencias plasmadas en los territorios. La idea de que esta sea la última de un ciclo de charlas, la cual arrancó, bueno, en un principio con todo el marco actual respecto de los protocolos, después puntualmente de qué implica el turismo rural en sus generalidades, atractivos, actividades, puesta en valor, el rol del emprendedor, el rol del productor, para que una vez ya inmersos en el mundo del turismo rural, pusiéramos la mirada en la segunda charla como emprendedores y cómo armar un emprendimiento de turismo rural utilizando un modelo de negocios para una futura planificación o planeación, en la cual planteamos el modelo Canvas. Y ahora al último sería
este planteo de la sustentabilidad como una de las formas de encarar ese modelo de negocio que venimos trabajando o que tenemos un poco en cabeza para ver dentro de qué marco, dentro de qué forma lo vamos a trabajar. Sin duda, si tuviéramos que hacer como un ciclo de capacitaciones, a partir de estas se dispararían otras, como podría ser la comunicación, el marketing, el modelo de negocios ya elaborado tipo taller, pero bueno, nos hemos acotado a 3, como por ahí para aquellos que están más interesados también dejarlos un poquito con las ganas, y también estaría bueno que después en el chat nos sugieran qué otros temas en relación al turismo rural les interesaría conocer, porque para nosotros es importante materia prima para saber cómo encarar las futuras capacitaciones. Bueno, para arrancar puntualmente con la sustentabilidad en los emprendimientos, lo primero que nos vamos a plantear es por qué la sostenibilidad o la sustentabilidad, que ya vamos a ver las diferentes definiciones, las acepciones de los términos según diferentes autores. ¿Por qué la sostenibilidad en turismo? Y bueno, ¿y por qué no la sostenibilidad en turismo si lo que estamos generalmente armando y diseñando proyectos, estamos en un mundo que está globalizado, con nuevos paradigmas, nuevas realidades, tanto a nivel económico, social y ambiental? Entonces, desde el perfil del turismo no podemos escapar, porque estamos inmersos dentro de todo un sistema que intenta comenzar a reparar con pequeñas acciones, ¿sí? Bueno, el estado en el que está el planeta actualmente, la condición sociocultural de muchas regiones, las diferencias, las desigualdades económicas. Entonces, ¿por qué no los proyectos que vamos a planificar en turismo, planificarlos dentro del marco de la sostenibilidad? ¿Sí? Es hacia dónde va la mirada, hacia dónde van la mayoría de los proyectos, hacia dónde van los premios, las elecciones, los que se priorizan, son aquellos que miran para el lado de la sostenibilidad. Romy, ¿querés agregar algo? Simplemente agregar a lo que mencionaba recién Marcela, de que en realidad también el turismo desde la sustentabilidad, porque todos los que venimos trabajando en la actividad sabemos que nuestro marco de trabajo es la naturaleza, y entonces en pos del desarrollo, de la preservación, de la conservación, del cuidado, como bien decía Marcela recién, son nuevos paradigmas que se vienen trabajando hace ya más de 10, 15, 20 años, según las modalidades, pero el turismo no queda exento, y teniendo en cuenta que justamente el marco en donde el turismo desarrolla su actividad está inmerso en el marco de la naturaleza, más allá de toda la actividad sociocultural, económica y el desarrollo que después tenemos como sociedades. Entonces, bueno, es importante, como bien decía Marcela recién, hacernos la pregunta del por qué justamente el turismo aborda la sustentabilidad como algo importante a tener en cuenta. Eso nada más agregar. Bueno, bárbaro, bárbaro. Romy, si no ves la placa y querés ir siguiendo el power desde el tuyo, pero igual los debes saber de memoria. Bien, entonces, este planteo que lo acaba de como de cerrar un poco la idea Romy, y en realidad también por ahí nos podríamos plantear por qué no la sustentabilidad o la sostenibilidad en nuestra forma de vida cotidiana, ¿sí? Que es un poco hacia donde intentamos ir y hacernos algunos replanteos de dónde estamos parados, qué nos presenta la realidad actual y qué cambios hacer en pos de la sostenibilidad. Van a ver que acá nosotros también hemos agregado la palabra responsable, además de sostenible. Ya lo vamos a abordar, ¿sí? Lo que implica la responsabilidad en turismo, de algunas de las líneas que implica la responsabilidad en turismo. Bueno, como le comentábamos, hay
algunas discusiones o algunas diferentes acepciones respecto de lo que es sustentable y respecto de lo que es sostenible. Algunos incluso los usan como sinónimos, ¿sí? Nosotras, para ser un poquito más precisas, nos hemos basado en definiciones que da las Naciones Unidas puntualmente respecto al desarrollo sustentable. Es el que pone, digamos, un poco la lupa en los procesos orientados a preservar, conservar y proteger los recursos naturales, o sea, haciendo principal énfasis en lo que es el manejo de los recursos naturales, tratando de sostenerlos, ¿sí? O mantenerlos o garantizárselos tanto en las generaciones actuales como para las generaciones venideras. Según las Naciones Unidas, cuando hablamos de desarrollo sustentable, no estamos teniendo en cuenta los aspectos culturales, políticas y las socioculturales. Otros autores consideran que sustentable no solamente tiene en cuenta el cuidado de los recursos, sino que serían quizás, comparado con lo que es el desarrollo sostenible, a un mediano plazo y el sostenible a uno largo. Pero bueno, nos vamos a quedar entonces con esta definición. Entonces, cuando hablo de sustentable, es como que nos quedamos un poquito cortos si queremos abarcar las tres aristas, que sería la natural, la económica y la sociocultural, porque solamente pondríamos el énfasis en la protección y el mantenimiento de los recursos naturales. Cuando hablamos, en cambio, de sostenibilidad, ¿sí? Además de que sea sostenible en el tiempo, en el breve, mediano y sobre todo en el largo plazo, la Comisión Brundtland sostiene que la sostenibilidad es un proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Imagínense que si ya plantea poder satisfacer las necesidades con recursos que son limitados, sin duda que involucra, ¿sí?, tanto a la parte económica, los recursos naturales y la cuestión sociocultural. Es así que la OMT la plantea como un concepto complejo e integrado, ¿sí? Y no solo de entenderse desde el punto, que considera que no solo de entenderse desde el punto de vista ambiental, sino también hace referencia a la vertiente económica, social y cultural de cualquier área productiva e incluida la turística. Esa es la definición puntual de la OMT. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, además de mantener para las generaciones futuras y para las actuales la garantía de satisfacer las necesidades con recursos que son limitados y necesidades que son ilimitadas, gran signo de pregunta, el cómo, el qué, el para quién se producen bienes y servicios, ¿sí? Tema del cual se encarga sin duda la ciencia social, que está referida a la economía, muy de la mano con estos conceptos de sostenibilidad, del qué, el cómo y para quién se produce hoy, la foto de hoy, pero sin olvidarnos que detrás de la foto de hoy, ¿sí?, vienen las próximas generaciones y que van a querer tener la misma foto o fotos parecidas o incluso mejores. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para garantizar? ¿Quieres agregar algo, Romy? Sí, incluso, bueno, sí, complementar algo más de información que creo que tiene que ver también con todo lo que, cuando hablamos de sostenibilidad, un poco hablando de los recursos naturales, el enfoque sociocultural, lo económico, tiene que ver también con esto de el uso, el buen uso y el manejo de los recursos, tanto naturales como culturales, y justamente en vinculación a esto, la defensa y la protección de los patrimonios. Entonces, hablando un poquito, decía recién Marcela, de las generaciones futuras, bueno, todas estas nuevas directrices o desarrollos de actividades que se vienen generando a nivel mundial y gestiones
que vienen generando el cuidado del medio ambiente, la protección a nivel mundial, no solamente tiene que ver con la naturaleza en sí, sino también tiene que ver con las tradiciones, las costumbres, la cultura, la forma de vida. Esto volcándonos un poquito a lo que es el turismo rural, ¿no? Haciendo eco de que las culturas en donde nosotros venimos desarrollando toda nuestra actividad de turismo rural tiene que ver con las tradiciones y la forma de vida que han desarrollado históricamente poblaciones completas y que hoy por hoy siguen manteniendo e intentan justamente sostener en el tiempo estas nuevas o estas formas de vida que, bueno, son consideradas libres digamos, de beneficiosas para la salud, para el bienestar físico, económico, la integridad sociocultural, el desarrollo humano. Entonces, bueno, agregar un poquito nada más a esto de que en el turismo rural, justamente, si volvemos a la temática de la capacitación, tiene que ver con que el turismo rural y la sostenibilidad también van de la mano, más allá de que parezca que solamente en el cuidado del medio ambiente, sino que la cultura, el desarrollo de la gestión de la actividad que uno desarrolla es importante, digamos que en el marco conceptual completo, digamos, ¿no? Eso, nada más. Bien, bien, bien. Esto que hace referencia Romina, sin duda que abarca el concepto de la sostenibilidad, como cuando yo voy a armar un proyecto o a desarrollar o a llevar adelante un proyecto de turismo rural, empiezo a pensar de que sea en el marco de la sostenibilidad y cómo estas cuestiones por ahí tan simples, pero que muchas veces son olvidadas o no son tenidas en cuenta, como el respetar la cultura local, mantener las tradiciones, ¿sí? Nos habla también de sostenibilidad porque es la arista de la cuestión sociocultural la que se está atendiendo, ¿sí? O al menos no se está desatendiendo, porque suele ocurrir que la primera mirada suele ser sobre la arista económica, ¿sí? O después de la económica, la ambiental, y por ahí nos olvidamos o dejamos un poquito de lado la sociocultural. Vamos a seguir adelante que vamos a hacer más hincapié sobre cada uno de estos temas. Algunas apreciaciones sobre la sostenibilidad nos indican que es el nuevo paradigma de la gestión responsable como respuesta a las necesidades actuales. Bueno, sin duda que este tema no es novedoso, pero fíjense ustedes, como decía Romina, 10, 15, 20 años atrás se empieza a hablar de la sostenibilidad en los proyectos, en las escuelas, en diferentes establecimientos, en organizaciones, y fíjense ustedes todo el trabajo comunicacional y de concientización que ha hecho que cada vez se hable más, cada vez la gente se capacita más e incluso se está poniendo en las agendas de la mayoría de las organizaciones. Entonces, hablando de gestión responsable como respuesta a necesidades actuales, las necesidades puntuales que tenemos, no necesidades solamente individuales, sino necesidades como sociedad que surgen de el mismo accionar de los diferentes individuos en los territorios. Numerosos organismos e instituciones han instaurado la sostenibilidad en acciones, normas e indicadores para atenuar los diversos impactos producidos. Algunos organismos e instituciones incorporan el término de la sostenibilidad e incluso en algunos proyectos o en algunos establecimientos decir que son sostenibles es también marketinero, ¿no? Es como que vende el hecho de ser sostenible. Sin duda que a medida que vayamos avanzando en la jornada que hemos preparado para ustedes para hoy, van a poder ver que es muy interesante orientarse en la idea de la sostenibilidad o trabajar en pro de la sostenibilidad, lo cual sin duda beneficia al contexto actual, intenta garantizar
para las generaciones futuras la posibilidad de disponer de los mismos recursos de los que tenemos en la actualidad, pero no hay que dejar de tener en claro que estamos en el camino de la sostenibilidad. No, o sea, desconozco algún proyecto que pueda considerarse 100% sostenible. Entonces, ojo por ahí también cómo se la usa y que no se la mal use a los fines marketineros, sino también ser muy claros en la comunicación. Este emprendimiento trabaja dentro de los lineamientos de la sostenibilidad. Cuando hablamos de este emprendimiento es sostenible, y si yo le pongo la lupa y me pongo a analizar un poquito en detalle, es muy probable que haga aguas por alguno de los tres ejes, si no por los tres. Entonces, tener bien claro y tomar con respeto la palabra y con seriedad de hacia dónde vamos. Sin duda que esta palabra forma, o esta mirada, forma parte de las políticas públicas y sin duda también de las políticas privadas. Y qué mejor articular incluso políticas públicas con algún tipo de incentivo o algún tipo de idea que surja del sector privado, ¿sí? Muchos proyectos públicos orientados a la sostenibilidad digamos, resultan siendo beneficiarios los entes privados, y muchas ideas que surgen del sector privado sirven incluso para implementar políticas públicas en pro de la sostenibilidad. Lo trascendente de estas acciones es saber cómo utilizarlas, cómo materializarlas en planes y políticas, efectuando un seguimiento continuo en los procesos de implementación. El cómo utilizarla, cómo materializarla en planes y políticas dependerá del nivel de dificultad en los lineamientos de las acciones que yo quiera hacer en pro de la sostenibilidad. Y volviendo un poco a lo que hemos venido trabajando en charlas anteriores, la importancia de lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en red o el trabajo conjunto, porque siempre es más simple lograr una implementación. Recuerdo que cuando se trabaja de manera conjunta se suman ideas, se multiplican las capacidades, entonces incluso hasta para ir a presentar a un organismo público alguna idea de manejo sostenible sobre algún tipo de recurso o algún tipo de proyecto, es mucho más simple y seguro va a ser mucho más rico si se hace de manera colaborativa. Romy, ¿querés agregar algo? Sí, me conoces, Marce. Acá te tengo este Me estás mirando. No, agregar que yo desde la experiencia de los espacios donde hemos tenido la oportunidad del trabajo en la actividad pública, en la oportunidad que se debe brindar a la comunidad de poder formar parte de esa mesa de trabajo. Cuando se empiezan a generar acciones desde los espacios públicos, ya sea un municipio, una comuna, una intendencia, considero que, y ya lo saben, y quienes me conocen saben, que sentados a la mesa tienen que estar todos los actores, porque estas cuestiones tienen que ver justamente con una vida social, entonces donde todos estamos enmarcados. Entonces no solamente es bajar una política de desarrollo sustentable para una comunidad desde la mirada gubernamental, llamémosle el lugar en donde estén, sino que son los actores que van a ser los vecinos y los mismos transeúntes, digamos, de la vida del pueblo o de la comuna, quienes van a formar parte de esa elaboración del proyecto que bien decía Marcela. ¿Por qué? Porque muy probablemente a veces bajan ideas de que, por ejemplo, no sé, el cuidado de la basura, la arquitectura, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero la forma del proceso de cuidado del paisaje y demás. Y estas cuestiones, cuando son impuestas, generalmente, bueno, es como la ley, echa la trampa, digamos, de alguna manera, o que somos hijos de rigor. Cuando nos dicen que no, es como que nos revelamos. Entonces, cuando yo a lo que voy es lo siguiente: empezar a trabajar y a contener a estas propuestas que pueden surgir
diversas y muy hermosas propuestas desde la comunidad para poderlas tomar y aplicarlas en el desarrollo del lugar en donde estemos. Y esto lo tiene bien claro Marcela cuando trabajamos en las calles, me acuerdo, fue la comunidad la que empezó a generar el incentivo y el interés del por qué hacer tal o cual acción. Y creo que es la gente con quien se tiene que trabajar en estas acciones, específicamente cuando hablamos del sector público. El sector privado generalmente es un poco más, bueno, justamente privado, tiene sus limitantes, trabaja con su equipo, sabe con la forma y el lineamiento que ellos quieren tener, pero bueno, se debe manejar de manera mancomunada y de manera asociativa para que no existan problemas o digamos con enfrentamientos a la hora de poder llevar a cabo los proyectos. Eso. Bien. Bien, Romy. Ahora que nombras, bueno, no sé si entre los, porque no veo quiénes están del otro lado, si entre los participantes hay gente de las calles tras la sierra. Lo que comenta Romy, nosotros desarrollamos en conjunto con el sector público y los actores del territorio, en la localidad de Las Calles, en Tras la Sierra, una localidad muy bonita, un proyecto de desarrollo de turismo, un proyecto de un plan de desarrollo de turismo rural sustentable, el cual surge surge de la demanda puntual de los actores del territorio, tanto del sector público como del sector privado, y se trabajó en función de una metodología implementada, que no es la única, puede haber otras, que fueron los focus group, o sea, los grupos de consulta entre los diferentes actores de la localidad, y la cartografía social en la cual participaron docentes, estudiantes, productores, artesanos, el presidente de la comuna, mostrando en diferentes tipos de mapas de recursos, mapas de conflictos y mapas de redes, dónde estábamos parados en el momento o en el periodo desde las diferentes miradas, y a partir de ahí qué tipo de acciones eran necesarias comenzar a trabajar articuladamente del sector público y del sector privado en pro de un plan de desarrollo de turismo sostenible para la localidad. ¿Sí? Después, si a alguno les interesa puntualmente, hay publicaciones al respecto. ¿Y qué tuvo de importante o de sostenible, digamos, ese proyecto? Que aun cuando desde la universidad el equipo de extensionistas e investigadores se corre porque se acaba el periodo de desarrollo del proyecto, en la localidad se siguió trabajando de manera articulada, ¿sí?, siguiendo un poco los lineamientos que surgieron a partir de ese proyecto. Y esa es un poco la importancia de cuando se hacen este tipo de actividades, de que pueda continuar en el tiempo. Y sin duda que hubo gente que se sumó, otra gente que fue bajando y demás, pero por ejemplo se delineó cartelería específica para la zona, con esa cartelería de determinado diseño se le dio trabajo a los agentes locales, se puso en valor la feria de los domingos con artesanos, se hizo una lista de emprendedores que se manejan dentro del manejo amigable de los recursos, como para comentarles algunas de las cosas que se lograron en pro de un proyecto sostenible, ¿sí?, en una localidad en particular, pero habiendo un gran trabajo tanto del sector público como del sector privado. Continúo. Bueno, otras apreciaciones, dice, hablan de una oportunidad histórica para definir las vías hacia un futuro sostenible. Un futuro con más empleos, más energía limpia, mayor seguridad y un nivel de vida digno para todos. Eso es lo que plantea la Cumbre Río +20. En realidad
si esta apreciación la planteaba hace 5 años atrás, yo pensaría que en la actualidad ya hubiéramos podido lograr algo, más energía limpia, más empleos, más seguridad, mayor. Creo que son todos buenos deseos de hacia dónde vamos, ¿sí? O hacia dónde queremos ir, ¿sí? ¿Continuamos? Bueno, como lo veníamos hablando, hablamos de la sostenibilidad y de 3 dimensiones, ¿sí? Hablar de sostenibilidad no es solamente hablar de la dimensión ambiental. Si hemos desarrollado un proyecto sostenible, bueno, ¿de qué trata su proyecto sostenible? De plantar árboles, muy bien. ¿De dónde vienen los árboles? Yo soy de una determinada localidad de Córdoba y me los probé un productor de la zona de Balcarce en Buenos Aires. Ya ahí arrancamos mal, ¿sí? Porque estoy teniendo en cuenta la dimensión ambiental, pero no busqué un proveedor en el territorio. Entonces estoy generando mano de obra en buena hora, pero en otro lugar. Y muchas veces también pasa y en el sector turístico, y entiendo porque he escuchado varios emprendedores que les cuesta conseguir, por ejemplo, mano de obra para la limpieza de cabañas, limpieza de hoteles, lavandería o hasta para cuestiones de albañilería, plomería y demás. Entonces, ¿por qué la importancia de articular entre lo público y lo privado? A ver, voy a desarrollar una actividad turística. ¿Hay en la zona personal capacitado para limpieza de la cabaña? ¿Hay posibilidad de que alguien lave? No, no lo sabe hacer. Mozo, no hay, no lo sabe hacer. A ver, presidente de comuna, ¿sí? Intendente, capacitaciones estamos necesitando, si no tenemos que traer de otro lado y la gente del pueblo no tiene trabajo. Entonces, cuando se hacen este tipo de proyectos, hay que tener en cuenta las 3 dimensiones, ¿sí? La económica sin duda que viene muy de la mano de la dimensión sociocultural. Si yo trato de generar mano de obra, si valoro la economía local, si capacito, si pongo en valor lo que tengo en la localidad, sin duda me voy a ver beneficiado también este eje de la dimensión económica. Entonces, volviendo a lo que es la importancia, y verán ustedes que Romina armó esta plaquita y puso abajo bien una dimensión que es la institucional, ¿sí? Que es transversal a las 3. Es transversal a la sociocultural, a la económica y a la ambiental. Porque es el grado de apoyo, bueno, hemos puesto político, institucional, o sea, del sector público sobre todo, para con estas demandas puntuales que surgen del sector privado, que son los emprendedores, los artesanos, los cabañeros, el productor agropecuario, el hortícola, el que tiene la huerta orgánica, el frutal y demás, ¿sí? Entonces, las 3 dimensiones gravitan exactamente igual. La socio... Romy. No, agregar ayer lo que vos mencionabas, Marce, por todo lo que venís comentando, que como ejemplo, a mí me gustan un poco más los ejemplos para que la gente también entienda los casos. En la temática de las dimensiones, que más allá de que son muy amplias y que podemos trabajar mucho tiempo en cada una si hace falta, lo más importante es, como yo mencioné hace un rato, es con la gente adentro, es con el que va a brindar, como dice Marcela, brindar este sostén o esta sostenibilidad del desarrollo de la actividad, cuidando su casa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado, yo voy a los ejemplos, muchas veces ha pasado que en las localidades, bueno, como bien dijo Marcela, vienen personas a trabajar, las famosas, o lo que nosotros a veces llamamos los trabajadores golondrina, que pueden venir por una temporada, van y vienen, cubren las acciones para un determinado entidad privada y se retiran. Y en realidad es el pueblo el que se queda, entre comillas, vacío de toda esa transmisión cultural hacia con el pasajero, por ejemplo, del conocer, del aprender, del capacitarse, como dice Marcela, de ser parte, de abrir, como digo yo.
No sé si se le cortó a Romina el audio. Sí, me parece que Bueno, interrumpido la conexión. ahí la continúo. Sin duda que Romy hace mucho hincapié en esta cuestión sociocultural. Sin duda que hacer una cabalgata con un vaquiano del lugar, ¿sí? No es lo, que nos guíe, no es lo mismo que hacer una cabalgata quizás con un guía que venga de otra provincia o de otro lugar. Todo lo que es el acervo cultural, la vestimenta, la forma de hablar, la tonada, la impronta, ¿sí? Que le va a dar a ese producto en particular es totalmente diferente, y estoy apuntando a la dimensión sociocultural que implica mantener las tradiciones, las costumbres e incluso ponerlas en valor, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos. Acá veíamos de las tres dimensiones, ¿existe una dimensión más importante que la otra? Fíjense ustedes que tenemos la dimensión social. La idea es que sea socialmente equitativa y económicamente viable y ecológicamente soportable, ¿sí? Lo cual me va a hablar de la conjunción de los tres conjuntos, que me va a dar la definición de sostenible, o sea, que sea ecológicamente soportable, socialmente equitativo y económicamente viable. Incluso el viable y el equitativo pueden combinarse tanto para la parte social como para la parte económica, pues yo podría decir que es económicamente equitativa, ¿sí? Y socialmente viable y soportable ecológicamente. Entonces, ¿existe una dimensión más importante que la otra? No. Las tres tienen la misma gravitación, la misma importancia en este planteo de hacia dónde vamos o por qué nos planteamos este turismo sostenible. Sin duda que al principio hablábamos de el nuevo paradigma, ¿no? Y este nuevo paradigma es el panorama mundial que nos hace reflexionar. Nosotras sacamos algunas como noticias, como títulos, ¿sí? Donde hablan de ¿qué nos muestra el panorama mundial? La sostenibilidad como estrategia a seguir en el cuidado y mantenimiento de los recursos y atenuar los impactos del desarrollo de diferentes tipos de proyectos. La RCE, hablando como la responsabilidad social empresarial, es un nuevo paradigma del siglo XXI y un instrumento que posibilita la gestión responsable y sostenible, propiciando buenas prácticas en el accionar de las empresas vinculadas a aspectos económicos, sociales y ambientales. Es la forma en la que la responsabilidad social empresarial se involucra con el territorio donde actúa. Por ahí, cuando hablamos de turismo rural, sin duda que la responsabilidad social empresarial va muy de la mano. Lo que pasa es que a veces hablar de RC, el tema empresarial, a veces hace un poco de ruido si estamos hablando de un pequeño emprendedor. En realidad, podríamos hablar de la responsabilidad social de los emprendimientos, independientemente del tamaño del que sea. Y esta responsabilidad social que va de la mano de la sostenibilidad. ¿De qué tratan puntualmente? Dice, el nuevo paradigma del siglo XXI. ¿De qué hablan? De diferentes instrumentos que toman las organizaciones, los emprendimientos de cualquier tamaño que sea, tratando de propiciar, como ahí dice la Filmina, buenas prácticas en el accionar, apuntando a las tres dimensiones. Sin duda que para aquellas organizaciones que son muy grandes, la responsabilidad social empresarial puede traer en algunos casos algunos beneficios económicos, deducciones impositivas y demás. Para aquellos que son más pequeños, muchas veces la responsabilidad social empresarial, ya vamos a ver algunos ejemplos puntuales, puede venir de la mano del reconocimiento de la sociedad por esa acción en pro de la sociedad, del ambiente, de la cultura,
¿sí? Que lo termina beneficiando porque es reconocido por eso, o puede ser justamente, como lo dice la placa, una propuesta de valor, como lo trabajábamos en la clase anterior, no es la clase, la charla. Y sin duda que este panorama mundial nos presenta que la trilogía es trascendental como generador de grandes cambios y aportes a la concientización hacia la valorización de los recursos y su perdurabilidad en el tiempo, factores esenciales para el desarrollo empresarial sostenible y responsable. ¿Sí? Hemos puesto debajo de esta placa un poco el ojo en la responsabilidad social de los emprendimientos. Fíjense que habla de una relación entre la ética de los emprendimientos, la ética de las empresas. Entonces, aquellas empresas que realizan o emprendimiento actividades desde las más simples a las más complejas en relación con la ética, con el manejo del ambiente, de la cultura, de la economía, son reconocidas como acciones de RSE, como pueden ser, por ejemplo, carteles, indicadores en las habitaciones de una cabaña o de un hotel, indicando por qué el buen uso o el cuidado del agua, o la separación de los residuos, o hablar de, claramente con los turistas, indicarles la importancia de su paso y la huella de carbono y la importancia de esa huella, la huella que deja en el lugar de destino. ¿Sí? Son sin duda por lo general prácticas comerciales respetuosas, y entonces incluso hasta para aquellos artesanos que en vez de entregar bolsas plásticas para las compras, que incluso en algunas comunas y en algunos municipios por reglamentación están prohibidas, y va de la mano de la RC, se entregan para la compra de o la entrega de algún souvenir, bolsas recicladas o hechas con algún material sobrante en la zona, o de la naturaleza o de telas. Fíjense ustedes que la responsabilidad social es una inversión más que un costo. ¿En qué estoy invirtiendo? Estoy invirtiendo en un proyecto sostenible. Por lo tanto, estoy invirtiendo en sostener el recurso, en que la economía sea equitativa, en respetar a la cultura local. Y sin duda la responsabilidad social puede ser vista como una propuesta de valor para aquellos que estuvieron en la jornada anterior. Una propuesta de valor es una forma en que mi emprendimiento se diferencia. Entonces, ¿por qué no? Y que me elijan por eso. ¿Por qué no diferenciarse? Porque mi emprendimiento hace actividades o tiene incluido en su accionar actividades de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo vamos, Vero? ¿Hay algunas preguntas? Mientras esperamos que Marcela, Romy... sí, ¿Sí? Marcela, no, por el momento no hay preguntas. Bueno, Acá un comentario muy bueno de la charla, muchas gracias, siempre tan amables. Es el último bueno, comentario que nos escribe una de las asistentes. bueno, muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver un poquito qué considera la OMT como desarrollo turístico sustentable. Fíjense que hablamos ya acá de la palabra desarrollo, y si buscamos las acepciones de desarrollo, sin duda tendríamos para toda la mañana o para discutir qué implica o no el desarrollo. Lo vamos a tomar como un todo, la palabra desarrollo, la palabra de turístico y la parte de sustentable. ¿Sí? Por eso nos gustó con Romina esta definición de la OMT, que si bien no es tan nueva, me parece que sigue vigente. Es el que atiende a las necesidades del turista actual y de la región receptora, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Fíjense ustedes que habla de atender la necesidad tanto del turista como de la comunidad que lo recibe. ¿Sí? Y sin duda que eso viene de la mano de fomentar y garantizar oportunidades en el futuro para la actividad turística. Si yo cuido la comunidad receptora, atiendo la necesidad del turista, estoy en cierta forma garantizando la sostenibilidad.
se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas y sociales, respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Nos gustó bastante porque es bien abarcativa, engloba toda esta idea de desarrollo turístico sustentable y hacia donde queremos ir cuando planteamos proyectos puntuales de turismo rural. Muchas veces suelen quedar fuera de contexto en este tipo de, o para este tipo de definiciones cuando se hacen proyectos quizás que no integrados con la comunidad local. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la importancia y sobre todo en proyectos de turismo rural, de que la comunidad local acepte al turismo, conozca los beneficios, las cosas que también puede traer en contra para la comunidad, y de esa manera voy a poder intentar apostar a hacer un proyecto de desarrollo de turismo rural sustentable en una comunidad. Si voy a hacer un proyecto que intente o que se oriente a la sostenibilidad o a la sustentabilidad, es muy probable que tenga que proponer paseos en bicicleta, paseos a pie, tratar de no contaminar quizás con un cuatriciclo tanto el aire como los recursos sonoros o la tranquilidad del lugar. Entonces, cada vez que vaya a proponer diferentes actividades, propuestas en función de los recursos que ofrece las zonas rurales, tener en cuenta cómo va a impactar, ¿sí?, sobre el sistema en el cual está inmerso, cómo va a impactar en la economía, en la sociedad y en el ambiente. Puntualmente, un proyecto que hicimos en la zona de Villa Yacanto, que más adelante está presentado, pero lo voy trayendo a colación, un grupo de emprendedores que se denominó Turismo Verde en Villa Yacanto, por ejemplo, no recibían turistas que vinieran con cuatriciclos, porque ellos tampoco promovían las actividades que se hacían en la zona con cuatriciclos, porque consideraban que disminuía la cantidad de pájaros, había mucho más ruido, contaminaban el aire, ¿sí? Entonces las propuestas de actividades de ese grupo de emprendedores en particular era otra. Incluso solían ser sponsors como grupo de los triatlón, actividad que es deportiva, al aire libre, en medios rurales y amigables, ¿sí?, con el ambiente, con la sociedad, con la cultura, con la montaña en este caso, con los ríos, bueno, vamos a continuar, después les vamos a presentar bien en detalle el proyecto de Yacanto. Esta es como una forma de ir cerrando el tema respecto de lo que implica la planificación. El turismo se debe planificar y gestionar de forma sostenible, teniendo siempre en consideración la protección y el uso racional del ambiente natural, económico y social de la zona. ¿Qué implica entonces el turismo sostenible? Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, siempre pensando en la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer que las generaciones futuras también la pueden satisfacer. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, asegurar las actividades económicas que sean viables y en el largo plazo, establecer consensos y fomentar prácticas turísticas sostenibles. Ya vamos a ver esto de fomentar prácticas turísticas sostenibles, qué implica, pero un poco ya lo venimos hablando. Si voy a hacer paseos en el campo,
que pueden ser quizás paseos en sulky, evitar que el turista tenga que salir en sus vehículos y recorrer grandes distancias para ir a hacer algún tipo de actividad que yo le pueda proponer como emprendedor, incluso generar mano de obra en servicios que puedan ofrecer a otros actores locales, por ejemplo, en el traslado, en algún tipo de volanta azul, que una cabalgata entre un emprendimiento y otro, para ir a hacer alguna actividad. ¿Sí? Y eso me va a asegurar que esas actividades puedan ser viables en el largo plazo si el turista queda conforme, si se trabajó de manera colaborativa y hubo un consenso entre todos los prestadores de ese servicio turístico, que ya sabemos que el turista lo toma como uno solo y lo evalúa como uno solo, pero detrás de ese servicio hay un montón de personas involucradas y trabajando y con distintas miradas, por eso la importancia del consenso también, ¿sí? El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos para introducir medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. Esta placa es de la doctora Roxana Vino, mi compañera de trabajo de muchos años, y en realidad, si queremos que sea justamente sostenible, el seguimiento tiene que ser constante para ver cómo venimos, hacia dónde vamos y si vamos bien. ¿Cómo podemos saber cómo vamos, si vamos y vamos bien? Bueno, a través de encuestas a los turistas, encuestas, lo que se habla del cliente externo y el cliente interno, ¿no? Cuando se arma la planeación o la planificación. Encuestas al cliente externo, encuestas de satisfacción o puntualmente algún tipo de formulario de Google preguntando sobre algo en particular que yo quiera conocer respecto de qué le pareció, cómo le parece, cómo mejoraría esta u otra actividad, este u otro producto, y también con los clientes internos que son los que encargados de que ese producto o servicio, ¿sí?, pueda ser ofrecido. Entonces, con los integrantes del proyecto, con las personas que se vinculan, con las camareras, con el vaqueano, con el que hace la cabalgata, con el que se dedica a la gastronomía. Entonces, ir viendo cómo va funcionando y para que en función de eso yo lo pueda ir corrigiendo o incluso potenciando si está teniendo los resultados que esperaba. Acá vamos a plantear justamente los impactos que puede tener el turismo a nivel sociocultural, ¿sí? Y arrancamos con los impactos negativos. ¿Para qué? Para que en función de todo lo que venimos viendo, de lo que implica el turismo sostenible, de por qué plantearnos el turismo sostenible, de cómo lo ve la OMT, de qué implica el desarrollo, de cómo lo tengo que ir evaluando a lo largo del tiempo para ajustar, mejorar o potenciar, tengo que tener bien claro entonces cuáles son los impactos, los positivos y negativos sobre cada una de estas aristas. Arrancamos con los negativos para que después aparezca la parte más linda, que son los positivos, los impactos negativos sobre la arista sociocultural. Si no se respeta la capacidad de carga, más turistas, menos calidad. Sin duda que el contexto actual de la pandemia nos obliga a manejar la capacidad de carga. Antes de la pandemia, esto lo manejaba cada región, cada emprendedor, o incluso en el caso de algunos parques nacionales, o en el caso de las Islas Galápagos, por ejemplo, teniendo una capacidad de carga muy estricta y muy acomodada a
lo que el sistema o lo que el ecosistema puede soportar sin ser degradado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proyectos o de emprendimientos de turismo rural, por lo general el tema de la capacidad de carga no nos hace tanto ruido porque siempre se habla de un turismo que no es masivo, no es justamente un turismo en espacios abiertos, atendido por el emprendedor o la emprendedora rural, de poco amontonamiento, de poco aglutinamiento de personas incluso para hacer las actividades, excepto aquellos casos que pueda venir un colectivo de una escuela para hacer una visita a una granja educativa. También hay que tener entonces muy en cuenta qué capacidad de carga. La capacidad de carga social, pero también puedo tener en cuenta que si tengo una determinada cantidad de corrales de animales y si voy a ofrecer una visita guiada donde los estudiantes puedan participar de la alimentación animal, reconocer diferentes especies, diferentes variedades, comportamientos y demás, no puedo tener 40 jóvenes o 40 chicos al frente de 2 jaulas de conejos, porque de los 40 es muy probable que los primeros 10 que están adelante puedan aprovechar la actividad y los otros no. ¿Qué van a hacer los otros? Se desparramarán por el predio, ¿sí? Y sin duda que la calidad de ese servicio que yo estoy ofreciendo no va a ser tan buena. Otro impacto negativo, considerando la satisfacción de las necesidades de los turistas, maximizando el bienestar de los residentes. Ojo, la capacidad de carga social habla un poco también lo que hablamos en las placas anteriores. Ojo con los impactos negativos en la cuestión sociocultural con los residentes del lugar. A veces lo que se produce es mucha cantidad de basura. El residente local se siente inseguro porque de pronto están acostumbrados y sobre todo refiriéndome a localidades pequeñas, a pequeñas regiones donde se desarrolla el turismo rural. De pronto aparecen los turistas y alegan o argumentan que debido a eso se acaba la tranquilidad, que ya no pueden dejar las bicicletas en la puerta de la casa, los autos abiertos, empieza a cambiar la forma de vida. Bueno, por eso la importancia de que los proyectos sean articulados y que se involucre a la comunidad tratando de minimizar esos impactos negativos que puede traer aparejado la actividad turística. Impactos positivos, revalorización de la cultura, ¿sí? Vamos con un poco de aire positivo. Igualdad de oportunidades. En realidad igualdad de oportunidades es un término como bastante oneroso. Intentamos la igualdad de oportunidades si tomamos mano de obra local, si compramos en la localidad insumos, bienes, servicios, si los proveedores son locales. Ya sé, por ahí me van a decir, pero el proveedor del pueblo me cuesta 1,5 veces más de lo que me cuesta el proveedor de la ciudad. Bueno, tratar de armar compras colaborativas para tratar de lograr mejores precios. Piensen ustedes que quizás el ferretero o el dueño del almacén del pueblo le está dando trabajo a alguien que puede ser después aquel que demande ir de paseo o de pernocte o a pasar un día de campo a su establecimiento o de pronto ir a comprar artesanías o a comer comida típica, ¿sí? Entonces es toda una cadena que hay que tratar de que se reparta lo que se produce dentro de los límites del territorio. Hay cosas que no se van a conseguir en el lugar donde vivo, pero trato de que las que pueda conseguir, los proveedores sean locales.
Otro impacto positivo, la oportunidad que da el turismo rural de valorizar el trabajo de la mujer rural. Ya se lo ha trabajado bastante, incluso hay proyectos que son premiados porque se pone mucho en valor, al ponerse en valor la cultura, la gastronomía, las actividades artesanales, aparece la mujer rural como protagonista en esta actividad puntual que es la del turismo rural con todas las actividades que trae aparejadas. También daría como para otra capacitación tipo taller, ¿no? Del rol de la mujer rural en el turismo rural. Puesto valor de edificios históricos de referencia local, que muchas veces pueden estar olvidados y que se los ponen en valor, se los restaura, o quizás en el estado en el que están, siempre y cuando esté garantizada la seguridad, ¿no?, de las visitas, porque a veces en muchas oportunidades también lo antiguo, lo típico, aquellos edificios que han sido, que se ven las marcas del tiempo, llaman la atención y son atractivos por eso mismo. Quería agregar algo a lo de igualdad de oportunidades que mencionaste Bueno, y me pareció interesante poder mencionar algo que con lo que vos dijiste del lugareño. Muchas veces a nosotros porque es del lugar, lo dejamos de lado porque habla medio campechano o porque nos parece que no va a poder estar capacitado para atender a alguna persona, hacer un servicio de calidad o a ser anfitrión de su propia casa, de su propio lugar. Y yo estoy en contra de ese pensamiento porque en realidad justamente es una acción positiva y de revalorización plena y total de lo que es el lugar. Cuando uno escucha, qué cosa más linda que llegar a un lugar y escuchar la tonada, la forma de hablar, la forma de expresarse, de cómo se manejan en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, mencionar esto, darle la oportunidad a esa persona o a esas personas que quizás por diferentes razones van quedando de lado y se las va desdibujando desde su labor, exactamente, darles esa oportunidad laboral, darles esa oportunidad como vecino y social, sobre todo, ¿no? Eso, bien, agregar bien, eso. muy bien. Continuamos. ¿Qué impactos negativos a nivel medioambiental de la actividad turística? Estos sin duda que son solo algunos, ¿sí? Que la arquitectura no esté integrada con el paisaje y no tradicional. Siempre cuento de un grupo de emprendedores que teníamos muy variados desde la facultad, en un grupo que se llamaba SCA, el grupo se llamaba Grupo Seibo, y dependía del SCA, que era el Servicio de Capacitación y Asesoramiento de la facultad, en una zona puntual de la provincia de Córdoba, en la Pampa Gringa. De pronto, para recibir a los turistas, hicieron 2 dúplex súper modernos. Y al lado tenían la casa original de la familia de campo. Entonces, el choque, ¿sí?, arquitectónico, era terrible. Realmente no estaba integrada con el paisaje, ni con lo tradicional. Sin duda que no todos tienen la oportunidad de arrancar y hacer alguna construcción. Lo que siempre sugerimos es que lo que haya, cómo restaurarlo, reciclarlo y ponerlo en valor, utilizando los materiales que son los típicos, sobre todo aquellos que se puedan conseguir, para mantener la arquitectura integrada al paisaje y a lo tradicional. Muchas veces, como impacto negativo, también consideramos que se segregan a los residentes locales, sobre todo en aquellos lugares donde la comunidad del lugar no puede acceder al turismo y de pronto aparecen una serie de recelos para con los turistas puntuales. No podría darles exactamente algún ejemplo en turismo rural. Puede ser que esta foto, digamos, se replique en lo que es el turismo de estancias, a lo mejor, donde no es, donde las tarifas pueden ser diferenciadas, que no cualquier segmento puede acceder.
por ahí, por ese lado, puede haber una cierta, como que los residentes locales quedan de lado y la miran, la ven pasar, ¿no? Otro impacto negativo es cuando no hay tratamiento de la basura, la gran cantidad de basura que genera el turismo. Hablando en todo este tiempo que uno ha ido trabajando con diferentes tipos de emprendedores, en realidad no dejan nunca de sorprenderse de las actitudes que va teniendo el turista. Desde bañar el perro tipo Lassie en la bañera de la cabaña, que seguro en su casa no lo hace, hasta llamar y decir cuánto cuesta por persona, bueno, pero también tengo un niño, como si el niño no fuera persona, o sea, bueno, esas cosas que sin duda ustedes las conocen más que yo, y bueno, para el tratamiento de la basura, por ahí la gente es muy descuidada y más cuando no es su casa. Eso es un impacto negativo y por eso ya vamos a ver qué diferentes estrategias nosotros podemos proponer para tratar de minimizar todos estos impactos negativos. Falta de depuración de las aguas residuales, congestión del tráfico, bueno, algunos vehículos deportivos, como hablábamos recién, que producen erosión, contaminación ambiental y sonora, y rivalidad en el uso de los recursos para con otras actividades. Impactos positivos. ¿Romy? No, que por ahí también, bueno, más vale que es una parte, pero cuando uno empieza a trabajar en el desarrollo de ordenamiento territorial, estas cuestiones surgen y hay que ordenarnos desde casa como para que después podamos mostrar cómo nosotros queremos que nos vean. Entonces muy importante es también la comunidad trabajar primeramente en cómo nosotros vamos a empezar a desarrollar desde nuestro emprendimiento, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro lugar, para que cuando llegue el turista, en vez de generar impactos en el desarrollo, o sea, en detrimento de nuestro espacio, sean beneficiosos tanto para la comunidad económicamente, el intercambio sociocultural, y sí, obviamente, que sean referencias positivas las que podamos tener a lo largo del tiempo en cuanto a lo ambiental. Es todo un trabajo, es arduo, no lleva ni 2 días, ni un mes, ni poquitos años, pero es un trabajo que creo que también, sobre todo, hay una responsabilidad social, que somos nosotros netamente los vivientes o los convivientes de estas comunidades, quienes tenemos que enarbolar la bandera para empezar a ver cómo queremos vivir, cómo queremos transitar nuestro espacio, y bueno, transmitir esta información muy posteriormente cuando va llegando el pasajero, el visitante, para que sea más fácil que vean que nuestra casa está limpia, por lo cual ellos tienen que mantener este entorno de la misma manera. Que bueno, son cosas que van surgiendo a la medida que, bueno, se van dando. Hay comunidades que están trabajando muy bien en este desarrollo del cuidado de la naturaleza, del cuidado con el trabajo con el pasajero. Y bueno, creo que en Córdoba hay como toda un cambio de mentalidad en algunas comunas que están haciendo mucho hincapié en estos detalles, y creo que bueno, es importante valorarlos, ¿no? Bien, vamos. Por eso esto de lo que habla la placa, ¿no? De revalorizar el entorno natural, qué medidas de conservación y mejora de la calidad ambiental, y por ahí justamente como emprendedor, cómo hacer para potenciar estos impactos positivos y trabajar de manera articulada con otros emprendedores y también con el turista, y ya vamos a ver algunos tips de algunos ejemplos de actividades que se hacen en pro de potenciar estos impactos positivos. Protección de la flora y la fauna autóctona, sobre todo cuando se hace la puesta en valor, las visitas guiadas o un reflectoreo o un manejo, o sea, que no propiciar actividades ni de deforestación, ni de caza exhaustiva, sino que justamente aprovechar el turismo para crear una conciencia protectora, proteccionista de los recursos florísticos y faunísticos. Restauración y preservación de edificios y lugares históricos, establecimiento de los estándares de calidad en las zonas turísticas. Las Q de calidad en turismo rural, con Romy estábamos viendo, en realidad
lo consideramos como uno de los impactos positivos porque decimos, bueno, a ver, hay quien se puso a pensar, ¿sí?, en cómo implementar calidad, y sin duda que estos estándares de calidad se los dejamos planteados para que después, si quieren, si les interesan en particular, los pueden buscar. Las Q de calidad en turismo rural fueron desarrolladas en España. Si bien en Argentina hay estándares de calidad para turismo rural desarrollados por la SAECTUR, eh, son estándares que no son tan fáciles de cumplimentar y sobre todo conociendo el perfil del emprendedor y de la emprendedora de turismo rural. No es tan fácil certificar calidad según las normas SACTUR en la Argentina, lo cual no quiere decir que yo las puedo tener a mano, las puedo tener en agenda y tratar de cumplir al menos con las que pueda e ir intentando cumplir, aunque no tenga la certificación, aunque no tenga el sello, que puedan ser una guía de acción de hacia dónde voy, ¿no? No porque no las pueda cumplir, no las voy a ver. Y las Q de calidad en turismo rural están un poquito más acomodadas porque fueron generadas justamente por la comunidad local, después presentadas al sector público. Y bueno, iniciativas de planificación orientadas a qué? A potenciar estos impactos positivos. Romy, ¿querés agregar algo? Sí, puede ser en cuanto a lo que mencionabas recién de la restauración de los espacios y edificios, más allá de que los impactos medioambientales tienen que ver con esto de lo que podemos ver que está ocurriendo y que nosotros vemos la degradación, hay también un montón de otros impactos internos que por ahí nosotros no los estamos teniendo en cuenta, como puede ser los ríos en sus cauces nacientes, eh, deterioro de, como decíamos recién, de edificios históricos y demás, que a lo mejor no sea el deterioro en sí solo por la fachada, sino por la parte integral, que en realidad después puede costar mucho más poder eh, revalorizarlo si no lo ponemos en restauración. O sea, todas esas cuestiones que por ahí, bueno, como yo decía recién, el ordenamiento territorial, la planificación, que bien dice Marcela, es el ABC de todo esto, es por sentarse a trabajar y a ver, bueno, ¿por dónde empiezo? En corto, mediano y largo plazo, cómo lo puedo ir desarrollando como comunidad. Y si fuera en un emprendimiento, desde lo personal, digamos, desde el emprendedor, creo que también nos podemos hacer como un ABC, una planificación interna. Bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué puedo empezar a generar de a poquito? La basura, separación, el compost, la poda que tenga la deposito en un lugar, hago el desarrollo de un circuito de flora y fauna autóctona que pueda tener en mi predio, por más chiquito que sea el predio y de repente tengo un espinillo, bueno, poner en valor ese espinillo, o sea, son cosas y acciones pequeñas que cada uno puede hacer desde su lugar. No solamente tenemos que pensarlo como comunidad ampliada, sino que también empezar por casa, digamos como nuestro emprendimiento rural, para poder después sí ir contagiando o ir abriendo, digamos, la posibilidad a la comunidad toda, ¿no? Bien, Vero, ¿hay alguna pregunta? Sí, Marcela, perdón la interrupción. No, por Ahí favor. Esteban les consulta dónde y cómo se pueden acceder a las Q de calidad en turismo rural que vos recién mencionabas. Bueno, hay un material muy interesante que en realidad no es tan nuevo, pero sigue vigente, que se llama Cuadernos de Turismo. Cuadernos de Turismo es una edición que es española. Si después él quiere, me deja el mail, yo le puedo juntar el archivo y le ahorro el tiempo de la búsqueda. Y ahí en los cuadernos de turismo están, en uno de los capítulos están desarrolladas las Q de calidad para turismo rural. Perfecto, ¿Está? Marcela. Muchas Bueno, gracias. bárbaro. Que me deje el email o que después me mande un mail, yo dejo al final el mail personal, así que con todo gusto lo vamos a compartir. Este tema de la calidad, de la certificación, eh, sin duda que no es un tema menor y, a ver,
¿A quién no le gusta tener en su establecimiento el cartelito que diga, este establecimiento tiene, no sé, 5 espigas? ¿Y qué implican las 5 espigas? Bueno, ese tipo de normas de calidad se han desarrollado en Europa, bueno, que ellos son un poco los pioneros, pero por zonas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de acomodar y han sido generadas justamente por los mismos emprendedores. No es que, qué fácil, si yo me la genero, yo la puedo cumplir. No, han sido generadas por los emprendedores, con el sector público también, ajustadas, pero a la realidad. Entonces, cuando yo tengo algo muy genérico y que viene de arriba y es mucho más difícil de poder cumplimentar. Entonces, también por ahí, qué lindo sería pensar desarrollar algunas Q de calidad para turismo rural en Tras la Sierra, en Punilla, trabajando de manera mancomunada. Sin duda que puede llevar un tiempo y un tiempo interesante, y que después el que registre o el que controle o el que haga la auditoría también sean del sector público y privado, pero que hayan estado involucrados en la creación. Bueno, son ideas como para ir también dándole otro sello de calidad al turismo rural, ¿no? Bueno, vamos a adelantar, siempre pasa lo mismo. Bueno, la planificación, como hablamos desde el momento uno, es fundamental, y sin duda para tener en cuenta la parte de la sostenibilidad, hay que tener en cuenta la planificación. Yo no puedo ser improvisado, y este eje lo tengo que tener siempre constante. Así como el eje transversal atraviesa a las 3 dimensiones, a la social, a la económica y a la ambiental, bueno, el eje de turismo sostenible o sustentable también tiene que atravesar mi planificación, al momento de mi planificación. Entonces, tengo que integrar los 3 aspectos, tengo que intentar desarrollar la actividad evitando la degradación y agotamiento de los recursos que hacen posible la existencia de mi proyecto, y para poder mantenerlo en el largo plazo. De nada vale que yo haga un proyecto de turismo rural que me dure 3 años, 4 años, 5 años, porque destruí todo lo que tenía alrededor, ¿sí? Es un concepto ligado a la planificación y el desarrollo, la capacidad de carga, tenerlo en cuenta en la planificación, ¿sí? Número máximo de visitantes que puede contener un determinado espacio, recurso o destino. Fíjense ustedes que en la planificación también aparece la parte de la comunicación. Y como si mi proyecto está planteado dentro del eje de la sostenibilidad, la comunicación me va a ser mucho más simple. Casos particulares de emprendimientos, piensen ustedes, sobre todo aquellos que están tranqueras adentro, si la comunidad local no está interesada o no está enterada, porque no se ha comunicado, porque no se ha trabajado, porque de pronto el emprendimiento no va ni a comprar el pan casero al pueblo, entonces nadie en la localidad sabe que existe, ¿sí? Eso no es un proyecto sostenible. ¿Qué pasa? Llega un turista donde para en el almacén. ¿Dónde queda la estancia tal? ¿O dónde queda el estancia? Ni idea, porque nunca jamás me vinieron ni a comprar pan. No lo conozco, pero sinceramente no lo conozco. Entonces, todo ese trabajo, ¿sí?, habla de una planificación, siempre manteniendo como eje la sostenibilidad. Y agregar, disculpa Sí, Marce, y dale, agregar dale. ahí que es muy importante también el ente público, porque si nosotros dependemos o tenemos vinculación con las secretarías de turismo, con una dirección de turismo y demás, esta información completa puede llegar a esa oficina, y esa oficina puede ayudar a también compartir con los vecinos y con los turistas. Cuando hablabas de segregación y en las estancias, bueno, un caso nada que ver, pero no vamos a dar nombre, pero No. muchas estancias turísticas acá trabajan con extranjeros. Y el tema, yo me acuerdo cuando llevaba pasajeros extranjeros a estas estancias,
el personal dentro de la estancia era de Córdoba ciudad. ¿Por qué? Porque tenía a lo mejor manejo del inglés o porque tenía, no sé, no vamos a hablar mucho, pero tenía una presentación a lo mejor un poco más amena para la consideración de esta estancia. Entonces dejaba de lado al lugareño, a la señora, al señor, a los jóvenes que generan esta migración posterior por esa segregación que queda en el desarrollo de la oportunidad laboral dentro de estas actividades. Entonces yo creo, insisto siempre, hay que trabajar con el pueblo, hay que trabajar con la gente. El lugareño no es nuestro rival, nuestro vecino no es el rival, sino que es nuestro complemento y es nuestro amigo, es la persona que, como recién decían recién en un chat, ¿a quién más no le gusta que cuando uno llega se escuche la tonada del lugar y la persona del lugar te diga, bueno, mira allá donde está el lugar, tenés la mejor vista para sacar una foto? O sea, es el valor agregado que todas las poblaciones tenemos y bueno, en Córdoba fluye por todos lados. Entonces, hacer hincapié a que uno de los ejes de la sostenibilidad es siempre el desarrollo sociocultural y la integridad de estos mecanismos son privado y público. Bien, entonces, siguiendo con esto que dice Romina, con algunas otras sugerencias para la planificación sostenible, bueno, el acceso restringido, el control, número de entradas, precio, parking. Ojo que todo esto, volviendo un poco al tema de la comunicación que les hablaba recién, siempre ser claro con el turista, para que de pronto, si no pueden entrar más de 10, ¿sí? Que el turista sepa de antemano, no que llegó y sea, no, son 15, pero acá decía 10, o sea, ser muy claro con lo que se comunica, con la forma en que se comunica, que para que el turista pueda tener la, digamos, la opción de discernir entre si voy o no voy. Tengo que pagar estacionamiento o el parking es libre. Qué lindo lugar que me ofrece comidas típicas para el mediodía con recetas ancestrales del norte cordobés. Bien, llego y me cobran el parking. Nunca me avisaron. ¿Sí? Entonces es muy claro con las indicaciones, con lo que se comunica, porque el turista, recuerden ustedes que es el principal con el boca en boca que o nos sugiere o nos hace la cruz, ¿sí? ¿Qué otra sugerencia puede ser? Facilidades limitadas. Eso ya sería para lo que es la planificación sostenible ya desde el sector público. Prohibir construir o limitar la construcción de más alojamientos, ¿sí? O las licencias de aperturas para hacer determinadas actividades, si sé que el impacto que va a tener sobre el ambiente va a ser negativo y sobre la comunidad también. Entonces tratar de ver por ahí qué otra opción se puede hacer para generar mano de obra que no sea a través de nuevas actividades o construyendo nuevos alojamientos. Programar limitando una o más actividades diferentes al momento del día, de la semana. Bueno, esta programación ahora con la pandemia no nos queda otra más que programar. Ya no hay actividades incluso para el día de campo que se pueda hacer una degustación y a la vez una visita a la granja o, ¿sí? O alojamiento, gastronomía y circuito. ¿Ah? No se pueden hacer las 3 a la vez, las 2 a la vez, porque el mismo contexto mundial nos ha marcado, ¿sí? Delimitar donde la actividad turística y el entorno sean compatibles, desarrollando destinos alternativos en el caso de la presión excesiva, que por lo general en turismo rural, insisto, no hay excesiva presión de carga ni capacidad de carga colapsada. Bueno, nos vamos a pasar con el permiso de todos ustedes un segundito, unos minutitos, aquellos que se quieran quedar.
cómo trabaja la comunidad con el desarrollo sostenible en esta planificación y planificar considerando que estoy en un sistema y dentro de ese sistema estoy justamente del sistema comunidad, proporcionar interacciones culturales entre la comunidad local y los visitantes, por ejemplo, la plantación de árboles, ¿sí? Por ejemplo, la visita a un vivero o la visita a un productor de helechos o de orquídeas o de mieles, ¿sí? Proporcionar servicios, diferentes tipos de servicios al visitante, potenciar sobre todo lo que son los productos locales, participar en las decisiones acerca de los diseños de los proyectos y proteger las normas culturales. Bueno, esto para aquel aquella persona que hizo recién la pregunta de las PU de calidad, esto de la organización, eso también lo pueden buscar en las redes. En realidad no es muy nuevo, pero sí es vigente, porque fíjense ustedes que es del 2002, y nosotros lo usamos y lo seguimos usando, y esta sí que fue sostenible en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo considera el turismo rural sostenible la organización Red de Agroturismo en Colombia? La autora es Ruiz Soto. Hablando de diferentes principios. Acá vamos a hacer una pasadita rápida sobre cada uno de estos principios, que si mal no recuerdo son 9 o 10, que hacen a que, si se tienen en cuenta estos principios, se está trabajando o se está orientando los proyectos puntualmente habla de turismo rural sostenible. Entonces tenemos el principio de conectividad, que habla de conectar la actividad agropecuaria con la turística, ¿sí? Puntualmente el agroturismo, la complementariedad, el trabajo colaborativo, el complementar productos y servicios entre los oferentes de la zona, principio de sostenibilidad, ¿sí? Propender a la sostenibilidad agroambiental, tanto de la unidad productiva como del sistema en el que se encuentre. Fíjense ustedes qué interesante que plantea el principio de democratización y habla de la búsqueda de equidad en los precios de los servicios turísticos, ¿sí? A complementarse la diversificación de la oferta para satisfacer demanda proveniente de todos los sectores. ¿Qué quiere decir? Que la idea es que este tipo de principios se lleve a cabo entre un conjunto de emprendedores y quizás también sumar al sector público, en donde haya diferentes variedades, cosas que yo puedo recibir un turista que puede pagar una tarifa intermedia, otro que puede pagar una tarifa alta y otro que no podría pagar una tarifa alta, ¿sí? Entonces tengo diversificado y soy democrático desde ese punto de vista con el cliente. El principio de multiculturalismo, que habla justamente de respetar las culturas, la calidad, mantener la calidad turística, habla de la higiene sanitaria, la seguridad en lo que son las infraestructuras, salubridad en alimentos, claridad en la información del huésped, bueno, hace mucho referencia a esto que veníamos hablando, ojo con la comunicación, ojo con lo que se comunica, ser claros, que después el potencial cliente no se encuentre con sorpresas. El principio de cooperación, participar con diferentes programas de turismo rural, ecoturismo y turismo cultural que no transgredan los principios anteriores, entonces trabajar de manera colaborativa, y principio de protección y cuidado del medio ambiente. Si les interesan en particular, estas también las pueden consultar, darían para una charla de 1 hora si nos ponemos a tratar cada una de ellas, pero no queríamos dejar de presentárselas para que puedan conocer más del tema y como una mirada más desmenuzada, ¿sí?, de cada una de las 3 aristas de la sustentabilidad y puntualmente para turismo rural, que no es tan fácil de conseguir. ¿Cómo hacemos entonces si nosotros vamos en la senda de la sustentabilidad y decimos, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo evaluamos?
algunos tips o algunos indicadores. ¿Sí? Estos no son indicadores, habría que transformarlos en indicadores, pero algunos tips. ¿Qué satisfacción tiene la localidad con el turismo? ¿Qué efecto tiene el turismo en las comunidades? ¿Qué satisfacción tiene el cliente? ¿Cómo está marcada la estacionalidad? ¿Qué beneficios económicos trae esta actividad turística para la región, para la zona, para el territorio? ¿Cómo me gerencio la energía? ¿Cómo dispongo y cómo consumo de agua? ¿Cuál es la calidad del agua de beber? ¿Cómo se trata las cloacas o el manejo de los residuos sólidos? ¿Cómo se controla la basura? ¿Cómo controlo la intensidad de uso del lugar? Romy, ¿querés agregar Sí, algo? Pues yo no, la escucho. no, sí, no era que seguramente ya lo ibas a decir, pero estos indicadores que son, como dice ahí, cuantitativos y cualitativos, son medibles a medida de que uno puede generar a través de acciones, ya sea locales, desde el emprendimiento con una encuesta, por ejemplo, de satisfacción o una encuesta de recomendación, porque no siempre pueden ser puntos positivos, pueden llegar a ser puntos negativos y hay que tenerlos en cuenta. Y como yo siempre digo, no hay que enojarse que nos digan que algo está mal o no les gustó. En realidad hay que tomarlo como algo a mejorar, que justamente van a ser estas medidas en esta evaluación, ya sea de la integridad de la comunidad o del propio emprendimiento, una alternativa para que nosotros podamos, como vos decís, parámetros a tener en cuenta, o si no, ir haciendo un análisis de una encuesta o de una tabulación importante de información que después a nosotros nos va a generar la posibilidad de, bueno, a ver, sentarnos de vuelta y decir, bueno, qué son las cosas que tengo que modificar, en dónde tengo que hacer hincapié, o quizás trabajar de manera mancomunada con otro sector para que esto que estoy haciendo mal o que me está saliendo no tan bien, lo pueda integrar, como decía ahí, en el cooperativismo, en el asociativismo, en el trabajo mancomunado, no sea solamente con otros productores, sino con la comunidad en general. Bien. Sin duda, esto de la evaluación de la sustentabilidad, estos son algunos potenciales indicadores y como decía Romina, los tenemos que medir en el territorio y los tenemos que medir también con el cliente. Hay muchas metodologías para evaluar sustentabilidad, desde el Centro de Transferencia de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía, bajo mi coordinación y de la ingeniera Salvador, el ingeniero Fortusi Leonardo ha desarrollado un método para evaluar la sustentabilidad del proyecto de turismo rural de las calles. Sin duda que no lo desarrolló él, o sea, él lo desarrolla, pero tomando como base un modelo, un metamodelo de un autor que se llama Sotelo. Entonces él lo adapta para poder medir la sustentabilidad del plan. Son sugerencias, comentarios, información que por ahí les pasamos. Si les interesa saber más al respecto, puntualmente en diciembre va a salir una revista de la facultad donde sale un artículo de ese trabajo. Y hay diferentes maneras de evaluar la sustentabilidad de la actividad turística y en este caso de la actividad turística puntualmente rural. ¿Sí? Muy rapidito le vamos a pasar dos experiencias. Esta es una experiencia que llevé adelante puntualmente en Yacanto de Calamuchita, la que yo le decía turismo verde, les comentaba que se llama turismo verde, o los emprendedores tenían el cartel de turismo verde, y en realidad a la larga terminaron siendo como un cartel que como un sello de calidad que lo habían desarrollado entre los emprendedores que formaron el clúster, ¿sí? Sobre este grupo de emprendedores, en este clúster, se hizo el estudio, ¿sí? De qué impacto tuvo este trabajo colaborativo en el territorio. Ahí estoy viendo qué joven que estaba. Se ve que pasaron unos años. Bueno, continuamos. Bueno, el
Disculpen, voy al anterior, me pasé. ¿Qué se pretendió con esto? En esto de medir la sustentabilidad o medir el trabajo o el medir hacia dónde vamos. Lo que se pretendió fue identificar qué impactos a nivel de las 3 aristas de la sostenibilidad había tenido un trabajo desarrollado durante 5 años con un grupo de emprendedores de una zona puntual que trabajaron de manera asociativa llegando a formar un clúster. Suponiendo que trabajando de manera colaborativa, o sea que trabajando de manera con el clúster, es una alternativa más sustentable que si cada uno trabajaba de manera tradicional y que incluso trabajando de manera colaborativa se mejora la performance del conjunto de las empresas y de cada empresa en particular. Entonces, para poder estudiar cuál fue el impacto y si realmente estas 2 hipótesis eran verdaderas o no, se cotejó ¿con quién? Con emprendedores de turismo rural que trabajan de manera individual, ¿sí? No trabajan de manera asociativa y se compararon entonces algunos resultados. Estos productores que trabajan de manera asociativa, que lograron formar un clúster es un grupo de emprendedores que comparten, digamos, un poco cuál es el eje de la producción del bien o del servicio en particular, que se los podría ver como competencia, pero que no se ven como tal, sino que tratan de justamente ver a la competencia como una oportunidad para potenciarse. ¿Sí? Entonces, este grupo de emprendedores de turismo rural ecológico logran formar un clúster, el clúster Turismo Verde, con una propuesta diferenciada y realizaron, trabajando de manera conjunta digamos, y en alianza con este clúster, más acciones de manejo sustentables concretas que los que trabajan de manera individual. Llevan más registros, lograron incluso la mejora individual a través de la experiencia colectiva, mayor interés en el cuidado de los recursos, generaron mayor oportunidades en mano de obra local y participaron sin duda en varias capacitaciones en comparación con un grupo testigo. Ahora la Romy va a presentar rapidito otra experiencia de grupo y de cómo va, y de cuál es la arista de la sostenibilidad puntual sobre la cual están trabajando. Bueno, gracias Marce. Acá, bueno, como bien dijo Marce, nosotros estamos ahora, que en realidad antes de mencionar de qué se trata el grupo, decir que el grupo nos conocimos, más allá de una colega y compañera que yo conozco, que es Clelia, el grupo nos conocimos haciendo la primer diplomatura de turismo rural a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde la profe era nuestra profe. Sigue siendo nuestra profe, pero era nuestra profe literal. Entonces nació ese grupo de contacto con un montón de productores y emprendedores, que éramos casi 70, si mal no recuerdo. Era un grupo hermoso, de todo el Valle de Punilla. En ese transitar se da la oportunidad que, bueno, yo particularmente, venimos a vivir al Valle de Punilla hace unos 7 años ya, y empezamos a desarrollar nuestra actividad de emprendimiento de turismo rural, independientemente de lo que estaba haciendo el resto de la gente o el resto de los emprendedores. Cuando nos notificamos de la diplomatura, empezamos a trabajar y a contactarnos de manera con otros productores, y posterior a esto surge la oportunidad de que, bueno, me convocan y se me da la oportunidad de poder trabajar dentro del programa Cambio Rural, que es un programa que hace más de 30 años que existe a nivel nacional, y donde dentro de este programa se da la asistencia, el asesoramiento y el seguimiento continuo de emprendedores y productores dentro de la Secretaría de Ciencias Agropecuarias de la Nación. Surge la posibilidad de armar un grupo, Cambio Rural, y justamente nos convocamos a poder desarrollar un grupo de turismo rural, que bueno, orgullosa de poder comentarles que es el único grupo de turismo rural que existe en Córdoba, del programa Cambio Rural. Hace 3 años ya que estamos trabajando juntos, y en este desarrollar trabajo cooperativo y asociativo, bueno, ahí tienen ustedes el nombre de los productores que formamos parte. Hay más, ahora se han integrado nuevos,
pero más o menos para que ustedes vean el nacimiento, lo que fue. El desarrollo de nuestro grupo tenía como premisa que, bueno, nuestro grupo de Experiencia Turismo Rural tiene la heterogeneidad de sus actividades y servicios y la pasión de los productores que la conforman. Y esto es importante mencionarlo porque la mayoría de los grupos de cambio rural estaban ligados a una actividad, por ejemplo, actividad agrícola ganadera, o a la cría de chancho, o a la cría de vacas, por decirle 2 o 3 ejemplos. Y en el caso nuestro del turismo rural, nosotros tenemos desde Adriana, que hace tegrares ancestrales, Eva, que hace dulce de leche con su pequeño tambo, Clelia, que tiene su vivero educativo y jardín botánico, Daniel, que se dedica a lo que es el desarrollo de la actividad gastronómica ancestral, Luciana, que hace senderismo y nativas, y bueno, y yo que estoy como la parte de prestadora de cabalgatas, y entre todos generamos la vinculación. ¿Querés pasar a la otra, Marce? La vinculación de un recorrido importante entre el grupo. ¿Cuáles eran los objetivos que nos planteamos hace estos 2 años y medio atrás? Era el posicionamiento de un circuito turístico de experiencia turismo rural en la provincia de Córdoba, que de hecho ya lo hemos hecho, lo estamos implementando. Ahora, con esto de la pandemia, tuvimos que recalcular algunas cuestiones de cómo nos íbamos a manejar, pero tenemos un sitio web en construcción para poderlo presentar para la época de la temporada. Cosas que fueron surgiendo en la pandemia también, como no podíamos entregar folletos o porque no vamos a poder ir a ferias, dijimos, bueno, hay que hacer sí o sí la web como para poder llegar al mercado externo y local, pero de una manera mucho más rápida a través de esta comunicación. En este caso, a través de lo que los emprendimientos fueran abiertos y estas casas taller pudieran brindarle la oportunidad de la vivencia al pasajero o al turista o al visitante que llegara, para que nos viera, que conozca lo que nosotros ofrecemos, y cada uno de los productores pudiera mostrar en su casa la producción que viene desarrollando. Colocar, esto era importantísimo para uno de los objetivos nuestros, colocar en agenda de Estado, de los municipios y entes gubernamentales públicos y privados, la importancia del trabajo, del desarrollo del turismo rural y comunitario. Y esto, déjame hacer una mención, era muy importante, o es muy importante, porque de repente nosotros necesitamos, como productores y emprendedores, y muchos de los que están del otro lado muy probablemente les ocurra, necesitamos de la ayuda y del acompañamiento del espacio público, porque sin la visibilización de nuestra actividad es muy difícil poder llegar. Nosotros los privados hacemos un esfuerzo enorme de poder estar, de poder llegar, de poder hacer folletería, bueno, ahora estamos haciendo una página web, de ir a ferias, de participar en donde estemos, brindar la oportunidad de que conozcan que existen estos grupos. Pero también en la actividad pública es importante que los municipios nos reconozcan y que nos vendan, entre comillas, porque es justamente la única posibilidad que tenemos de contacto directo con el pasajero, por ejemplo, en una mesa de informes, en un sitio web a nivel provincial, en un sitio web a nivel nacional. Bueno, bien. Diseñar un ISO logotipo, que lo hicimos ahí más abajo, con el nombre de la identidad propia del grupo, incentivar el desarrollo territorial y el asociativismo, que eso es fundamental, comercializar y ofrecer nuestros productos y servicios con operadores receptivos y agentes de viaje, que esto es un trabajo que ya lo venimos haciendo y que este año ya hemos largado un tarifario con todos nuestros servicios y nuestros precios, digamos, de los servicios que se van a brindar en esta pandemia. Y al último, que es la última placa, que sigue, Marce, mencionar algo muy importante de todo lo que dice del diagnóstico, sí, de todo lo que dice el diagnóstico. Sí, la última, que en realidad lo que me interesaba era poderles... Ah, la última, esa es la filmina. No, esta es la última filmina nuestra. Dale. Sí, está bien. Apuntale a los de la sustentabilidad. Dale. Sí, ahí abajo. No lo veo yo, pero debe decirles yo te el desarrollo del lineamiento de sostenibilidad ambiental, la equidad social, igual de léeme, Marce, porque... Sí, y la igualdad desarrollamos económica, lineamiento, sí, igual de económica. Que en realidad, bueno, es estos 3 ejes que veníamos hablando recién y que son dentro del grupo el ABC o el motivo por el cual nosotros nos juntamos y nos unimos para poder trabajar
en esta experiencia turismo rural. Que de hecho los invitamos a los que se quieran sumar a nuestro grupo desde el Valle Punilla o de donde sea, porque estamos creando la red de turismo rural y bueno, estamos trabajando para sumar a más proveedores, más productores, más emprendedores a que estemos trabajando de manera mancomunada. Bueno, bárbaro. Gracias, Romy. Bueno, por supuesto, ya nos repasamos de tiempo. No queríamos dejar de pasarle para que ustedes tengan la información respecto de este tema de la sustentabilidad, estas dos experiencias. Sin duda que hay un montón de otras experiencias más en la provincia y a nivel nacional que trabajan similar a lo que está trabajando Romy con su grupo, a lo que fue Yacanto hace 5 años atrás. La idea también es esta, ¿no? De que los emprendedores sigan trabajando posteriormente de manera mancomunada y con los mismos lineamientos. Algunos casos de estudio y las posibilidades de implementación de estas son como algunas herramientas para ustedes. Existe una idea de pasaporte verde. El pasaporte verde, hay muchas opciones, pero la idea es que es una guía de sensibilización ambiental destinada a quién, a los turistas que quieran hacer aporte al cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo disfrutar de sus vacaciones. O sea, la idea es que el pasaporte verde, yo se lo envío al turista antes de la visita. Ya vamos a ver un poco qué puede decir un pasaporte verde y cómo lo puedo acomodar. Y también esto puede ser una propuesta de valor, una propuesta de responsabilidad social emprendedora, ¿sí? Otra opción es la de Hoteles Más Verdes, que es un programa de sustentabilidad hotelera que desarrolla herramientas eficaces para la gestión de alojamientos turísticos de Argentina. Sin duda que tiene que seguir y ir pasando por diferentes pasos, diferentes auditorías y certificaciones para poder calificar. Están también el sistema argentino de calidad turística, que se basa en un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para promover la calidad de cada una de las prestaciones que prestan los destinos en todo el territorio nacional. Y están las normas SECTUR también puntualmente para turismo rural. Fíjense ustedes que el pasaporte verde, por ejemplo, puede tener las siguientes recomendaciones. Entonces, ya las vamos a leer y vamos a ver que si yo le mando al turista que va a venir a mi zona, a mi emprendimiento, este pasaporte verde, ya el turista se va preparando para con qué se va a encontrar en cuanto al manejo de recursos, a la cuestión, todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad. Entonces, le puedo proponer que planificar el viaje elija aquellos proveedores que ofrezcan garantía de calidad y de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Que utilice recursos naturales como el agua y la energía con moderación, que recuerde que son bienes escasos. Que trate de minimizar la generación de residuos porque son fuente de contaminación. Que cuando tenga que deshacerse de un residuo lo haga de la manera más limpia que le facilite el lugar del destino. Que en un espacio natural procure que la única huella que deje atrás sea la de su calzado. Esto apuntando un poco a lo que es el impacto de la huella carbono, ¿no? Que si visite ecosistemas sensibles como arrecifes de coral, selvas, que se informe de cómo hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos. Que al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de la cultura local. Esto favorecerá la economía de los pueblos que le acojan y la diversidad cultural. Pueden desarrollar uno propio, tomando, la fuente es la iniciativa Imagine, que si ustedes entran a la página, nosotros le íbamos a hacer un paseíto por la página, pero no nos da el tiempo, pero acá, este es Hoteles Más Verde, acá está. Acá tenemos unos links para compartirle. En el primer link, que es en el de Iniciativa Imagine, ahí ustedes pueden incluso hasta calcular su huella de carbono en la actividad turística. Hay diferentes propuestas para oferentes, para demandantes. La verdad que la propuesta del pasaporte verde. Les compartimos la página web de Hoteles Más Verdes, la de calidad turística.
el cuarto link también trae información muy linda de cómo programar un viaje tratando de minimizar la huella de carbono, ¿sí? O de tratar de hacerlo lo más amigable con el ambiente, la cultura y la economía del lugar. Y el tercero también, ¿eh? Cómo medir tu propia huella de carbono y qué hacer incluso para compensarla. Bueno, habiéndonos pasado ya media hora, como cierre, sin duda que lo que guía toda esta mirada, todas estas herramientas que nosotros les hemos acercado en función de nuestra experiencia y el tratar de tener material actualizado para ustedes, están guiadas por los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, de los cuales todo el mundo habla, y estaría bueno que además de que todo el mundo habla, todo el mundo tratara de ver cómo encajan sus proyectos en estos objetivos que se plantean y cómo hacen justamente para acercarse a cumplir la mayor cantidad de estos 17 objetivos que estén al alcance según el tipo de emprendimiento que ellos generen. Bueno, Romy, disculpen. Romy, ¿querés despedirte, agregar algo más? Sí, no, simplemente poder agradecerles a todos los que están del otro lado y todavía están acompañándonos. Todavía están. Así que sí, a veces parece que el tiempo nos va a sobrar y no. Hay tanto para hablar, tanto para decir, tanto para comentar y aparte es tan apasionante, bueno, al menos a nosotros nos apasiona tanto esta actividad y lo que venimos conversando y compartiendo que bueno, creo que se nota. Lo que deben estar cansadas son las chicas de la agencia que nos están esperando, pero simplemente decir, bueno, a ver, en el compromiso del turismo rural y sustentable, creo que no solamente tiene que ver con el pensar que quiero hacer que el mundo sea mejor para el que viene. No, hacerme cargo de que soy yo el que tiene que empezar a hacer que mi espacio sea el lugar de acogida mejor para mí, para los que están conmigo, para los que vienen acompañándome y seguramente para los que llegarán o los que vendrán, seguro que nos lo van a agradecer. Entonces creo que la responsabilidad empieza anterior a todo, ahora, el ahora mismo. Entonces creo que bueno, es importante comprometernos y ser responsables de todo esto que vamos trabajando juntos. Bueno, gracias. Felicitaciones a todo el equipo y no me quiero extender más nada. Un beso enorme a todos los que están del otro lado. También, no sé, Vero, si hay alguna otra pregunta en particular. Bueno, muchas gracias Marcela y Romy por acompañarnos en este tercer encuentro. Creo que, bueno, los 3 encuentros hemos aprendido muchísimo acerca de esta modalidad de turismo rural. Simplemente decirles que después, Marcela, te voy a enviar los correos de las personas que han estado preguntando por los cuadernos que vos mencionaste, los cuadernos de turismo en los estándares de calidad. ¿Cómo no? Yo les he ido pasando tu correo, pero por las dudas te voy a dar sus mails, así vos después les podés facilitar esta información. ¿Cómo no? No hay otras consultas planteadas tanto en YouTube como en Zoom. Agradecimientos, ¿sí? por la exposición de estos 3 encuentros y muy interesantes, digamos, el informe y todos los datos que nos han brindado, tanto vos como Romina. Bueno, recordarles a los asistentes que mañana tenemos el webinar sobre pautas y recomendaciones COVID-19 para la gestión de playas públicas y la próxima semana, el miércoles, estamos con el webinar sobre el protocolo turístico para balnearios, que son los últimos 2 protocolos que se han aprobado desde Nación. Y bueno, agradecerles a todos los asistentes que nos han acompañado a lo largo de estos 3 encuentros y enviarles también nuestros saludos, tanto Marcela como Romina, de las autoridades de la Agencia Córdoba Turismo y de la Cámara de Turismo de Córdoba, que bueno, han posibilitado la realización de estos encuentros. Así que bueno, una vez más, muchas gracias, Marcela y Romy. Gracias
a todos. Gracias, Vero. Gracias a las chicas de la web, del YouTube, y gracias a todos por estar. Me alegra que la gente le haya sumado. Muy atentos. Muchas gracias.